Bueno, pues vamos a continuar viendo características que nos ofrecen las bases de datos y que podemos utilizar con nuestro API de JDBC. Y hoy en particular voy a mostraros cómo podemos hacer transacciones con JDBC. Es posible que ya conozcáis las transacciones si tenéis conocimientos de bases de datos. Básicamente lo que hemos estado viendo hasta ahora son sentencias SQL simples de una sentencia y ya está. Pero normalmente vamos a tener la necesidad de ejecutar en bloque varias sentencias SQL que se supone que están relacionadas, como por ejemplo esto que estáis viendo aquí, estos dos inserts. Cuando nosotros hacemos transacciones de este tipo, estamos pidiéndole a la base de datos que mantenga unos principios conocidos como los principios ACID, en los que, entre otras, lo que le pedimos a la base de datos es que trate todas estas sentencias como un único bloque. Es decir, que o sale bien o sale mal. Pero no puede ser que haya una sentencia que salga bien, otra que salga mal, otra que salga bien, otra que salga también bien, pero la siguiente falle también. ¿Por qué? Porque en el caso de que algunas se ejecuten y otras no, tendremos un problema de consistencia en nuestra base de datos. Pensémoslo del siguiente modo. Imaginemos que tenemos un update que saca dinero de una cuenta y otro update que mete dinero en otra cuenta. Por ejemplo, para hacer un traspaso de dinero. Imaginemos que la primera sentencia sale bien, pero la segunda sale mal. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero? ¿Cómo podemos estar seguros de que el dinero que de una cuenta se ha quitado no ha ido a parar a ninguna parte o que el dinero está donde debería estar? Pues por medio de transacciones tenemos la posibilidad de pedirle a la base de datos: oye, ejecuta en bloque estas transacciones cuando llegues al commit. De modo que si todo sale bien, pues perfecto, lo has ejecutado todo de golpe. Pero en el hipotético caso de que una de las transacciones falle, hagas un rollback, es decir, deshagas todo lo que has hecho hasta ahora para que hagas como que nada ha pasado nunca y no se ejecuten cambios en la base de datos a medias, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que esta sentencia se ejecuta bien, pero esta sentencia falla porque, yo qué sé, el ID ya existe, está mal puesto, lo que sea. En ese caso, lo que tendrá que hacer la base de datos es no solo mostrar un error en esta sentencia, sino deshacer todo lo demás, porque si estamos en una transacción queremos que se haga un rollback, es decir, que si esta sentencia se ha ejecutado bien, se vuelva atrás y desaparezca de la base de datos, como si nunca nada hubiese pasado. Y eso es lo que nos proporciona la consistencia. También hay otro motivo, tenéis que tener en cuenta que estas bases de datos son multiusuario, es decir, es posible que mientras estemos haciendo un insert o un insert y varios inserts de golpe en una transacción, otra conexión esté entrando a la base de datos para hacer una pregunta a la tabla de profesores. Y no puede ser que le proporcionemos datos a medias, es decir, no puede ser que le proporcionemos lo que hay en la tabla profesores después de un insert si todavía quedan por hacer inserts. Entonces, lo que nos proporciona también las transacciones es que si alguien intenta conectarse a la misma tabla que nosotros según la estamos modificando, si la transacción no ha terminado, no va a hacer como que ya está, ¿vale? Va a enseñársele tal y como estaba antes de iniciar cualquier transacción con el baking, ¿vale? Porque la idea es, pues eso, que los resultados sean consistentes, que no se le muestre a otro usuario una base de datos que tiene resultados a medias. Entonces, en el caso de MySQL, al igual que en muchos otros sistemas de bases de datos, las transacciones comienzan con un begin y terminan con un commit, ¿de acuerdo? De modo que en este caso yo, por ejemplo, tengo una transacción que hace dos inserts. Si uno de ellos falla, va a hacer como que nada ocurre. Y en este caso yo puedo ejecutarlo. Y como veis, pues me dice begin, insert, commit, perfecto. Antes de continuar me veo en la necesidad de hacer un inciso, y es que se critica mucho el tema de cómo MySQL gestiona la transaccionalidad y cómo MySQL soporta ACID, ¿vale? Normalmente ahora, en las últimas versiones, el comportamiento por defecto es que cuando nosotros creamos tablas se utilice un motor llamado InnoDB, ¿vale? InnoDB es un motor que soporta ACID, es decir, es un motor que soporta transacciones y que básicamente se va a asegurar de que cuando se llegue a una transacción se ejecute de golpe y se mantengan los principios ACID. El problema es que MySQL tiene otros motores además de InnoDB, como por ejemplo MyISAM, que es el tradicional, el cual no soporta ACID, no soporta transacciones y no soporta nada de este estilo. Se suele decir que MySQL no soporta transacciones ni es ACID por ese mismo motivo. La realidad es que si tenéis un motor InnoDB activado, no tenéis que preocuparos, realmente sí que es transaccional. El motivo por el que MySQL soporta más de un motor y soporta un motor que sea MySAM, por ejemplo, es porque en algunos casos nos interesa que la base de datos no sea transaccional. Pensad, por ejemplo, en un blog que esté guardado en una base de datos, como podría ser un blog de WordPress, un blog de Drupal o cosas por el estilo. La mayoría de las consultas que se hagan a la base de datos van a ser selects, porque vamos a estar pidiendo información para mostrarla dentro de la aplicación web, y rara vez vamos a estar haciendo inserts. Por ejemplo, puede que mi usuario sí que esté haciendo un insert, pero puede que mientras hemos hecho un insert, pues a lo mejor han llegado 10 selects. Entonces, en ese caso sí que nos puede interesar que no tengamos transaccionalidad a cambio de hacer que la base de datos funcione mucho más rápido.
Y digo que para este ejemplo tenemos que considerar un caso de una base de datos que utilice InnoDB, ¿vale? Si estáis usando MyISAM es posible que tengáis problemas. De todos modos, en las versiones últimas de MySQL el comportamiento por defecto es usar InnoDB, así que no tenéis que preocuparos en ese caso si tenéis InnoDB activo. Pero si tenéis MyISAM por algún extraño motivo, aseguraros de convertir la base de datos a InnoDB, o bien no sigáis estos ejemplos porque básicamente nada garantiza que funcione bien. Esto es un mensaje de servicio público para los que estéis usando MySQL igual que yo, ¿vale? Si estáis usando otros sistemas de bases de datos, como por ejemplo PostgreSQL, pues no tenéis que preocuparos porque PostgreSQL tiene motores que son todos ACID, que todos soportan transaccionalidad, así que no tenéis que preocuparos por ese motivo.